Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados, congregados hoy, sábado 25 de mayo del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano, en Campus. Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y seguimos en Judea, en Transjordania, con Jesucristo y sus discípulos y los seguidores, en sus enseñanzas como el Maestro, como el profeta, como el sacerdote, sumo y eterno sacerdote, como se meditaba en estos días, según el rito de Melquisedec. Y hoy que nos invita a vivir en plenitud, en alma, en espíritu y en cuerpo, en una armonía en el amor, una amornización del ser espiritual, ser intelectual y ser material, en ese orden natural, que regido por el orden sobrenatural, por la influencia de la Santísima Trinidad, del Padre Creador, haciendo su obra con cada criatura, de Jesús su Hijo unigénito Salvador, haciendo la transformación, como cada ser siendo testimonio suyo del Evangelio, y el Espíritu Santo Paráclito, santificador, santificando toda alma, poniendo allí la figura del Señor Jesús, de los niños, que en su edad, alcanzando la estatura espiritual, que era un privilegio en la sociedad del pueblo judío, porque era menospreciado, subestimado la condición del ser niño, lo mismo que la mujer y las viudas y los enfermos y los desfavorecidos, los pobres en el espíritu, como se meditaba en el Salmo también en estos días, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los discípulos querían impedir que los niños se acercaran a Jesús, pero Él les decía amorosamente, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de quienes son como ellos es el reino de los cielos. Y nos invita ya a ser niños, jóvenes, adultos en una talla espiritual alta, más que en una talla intelectual y más que una talla natural, física, corporal. La sociedad ha invertido esos valores. Interesa más la talla física, el estándar tecnológico, el patrón comercial. Y el apóstol Santiago también nos invita a meditar en ello. No es que al enfermo hay que despreciarlo, sino orar por ellos. La oración de intercesión por los enfermos. En el caso extremo, con la extrema unción, los santos óleos que aplica el sacerdote, que se han desarrollado todos los sacramentos, y acompañar en las obras de misericordia y de caridad, en la oración de intercesión, la meditación, que es centrar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el centro del corazón, y la acción de gracias, que es en el ayuno. Es el mensaje que nos trae la palabra de Dios, y también con el profeta Elías, que hacía 3 años y medio que no llovía, orando al Señor, Padre Creador, que ordena la tierra, que ordena los astros, que ordena la naturaleza, para que el pueblo no sufriera por las lluvias, y después ora al Señor para que traiga las lluvias, empapa la tierra y produce frutos. Y ahora sí la fertilización, y vuelve el orden natural, el ciclo, el signo de los tiempos, Jesús. Y asimismo sigue exhortando el apóstol Santiago a vivir en fraternidad, unos soportándonos
a otros, en el buen sentido, de corazón, como dice el Salmo 143, suba mi oración como un incienso en tu presencia, Señor, al altar, que es Jesús mismo, llevando las oraciones al Padre, como el Padre nuestro, y el Padre misericordioso y amoroso de sus criaturas todas, escribiendo su historia de vida, sanando, limpiando y liberando a través de Jesucristo por la unción del Espíritu Santo, quien en espíritu y en verdad rejuvenece, enaltece y resplandece la criatura humana como divinidad, como una gotita de divinidad que somos siendo. Amén. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer esta meditación, oración y ayuno en la acción. Ayunar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro del apóstol Santiago, en su carta, capítulo 5, versículos 13 al 20, la oración. Si alguno de ustedes está afligido, que rece. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Suba mi oración como un incienso a tu presencia, Señor. Señor, escucha mi oración, pon atención a mi súplica, respóndeme, pues tú eres justo y fiel. No llames a cuentas a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Suba mi oración como un incienso en tu presencia, Señor. Mis enemigos me persiguen, me han aplastado contra el suelo. Me obligan a vivir en la oscuridad como los que han muerto hace tiempo. Me encuentro totalmente deprimido, turbado tengo el corazón. Me acuerdo de tiempos anteriores y pienso en todo lo que has hecho. Hacia ti tiendo las manos, sediento de ti, cual tierra seca. Suba mi oración como un incienso en tu presencia, Señor. Señor, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda, porque entonces seré como los muertos. Por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos.
Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Por tu nombre, Señor, hazme vivir, porque eres justo. Sácame de la angustia, porque eres fiel. Destruye a mis enemigos, destruye a todos mis enemigos, pues yo soy tu siervo. Suba mi oración como un incienso en tu presencia, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, entre los versículos 13 y 16, Jesús bendice a los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomándolos en sus brazos, los bendijo y les devolvió su dignidad a estas criaturas inocentes, tiernas y puras, que desechaba la sociedad de Israel viviendo en ese machismo, nuestros hermanos judíos, queriendo la perfección a través de el ritualismo. Si bien tenían que aprenderse de memoria los niños la Torá, los salmos y cantarlos para poder crecer espiritualmente hacia los 12 años, que era la edad en que hasta donde la madre los criaba. De los 12 en adelante generalmente era el padre para enseñarle los oficios y artes de la vida, pero que en ese complemento padre y madre, en la educación temprana, le hacían crecer espiritualmente, intelectualmente y moralmente, así como crecían físicamente. Como se decía del niño Jesús hasta los 12 años, que narran en las Escrituras. El niño crecía y se robustecía en sabiduría después de que es encontrado en el templo de Jerusalén. Y el niño recibió de María Santísima y de San José toda esa educación, toda esa formación religiosa y espiritual como hermano judío, rabino, nuestro maestro, el rabí. Y por eso llegó adulto también con esa formación y aprendió a defenderse en la vida de los santos oficios que ofrecía con amor al Padre Celestial siempre, recibiendo de su Padre terrenal San José las instrucciones, asociaciones. Medir con una regla sobre la madera era enseñarle que era medir también en una sociedad con las reglas, tanto políticas como religiosas, y de buena convivencia, éticas, seres amados. Esas virtudes que son, además de teologales, la fe, la confianza y la esperanza, están replegadas de unas virtudes de una persona en santidad, que no tiene edad. Se ha dicho que el joven tiene el saber qué quiere muy claro en su mente. El mayor, el adulto, sabe cómo hacerlo, tiene la experiencia, que se pudiesen combinar, y ahí está también la de los niños, que tienen muy claro el para qué, porque es más cercanos a esa dependencia del Padre, a entregarse en sus brazos, su confianza puesta en Dios, sus manos abiertas siempre limpias, abiertas a la fraternidad, al diálogo amoroso con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, con la mamá, el papá y sus hermanos, con sus amigos semejantes y otras criaturas, abrazándolas, y con esa capacidad de resiliencia, de perdón, que permean su corazón con esa limpieza y sana toda herida, sana todo pecado, sana toda culpa, como decía también el hermano Santiago, sanación de los enfermos, la unción
con las manos, la unción con los santos óleos en el caso terminal, que se bendicen en el Santo Crisma, como también se bendice para los catecúmenos, los aceites de la iglesia, en los sacramentos, pero también todos teniendo pureza en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, obrando en santidad, estando en estado de gracia y viviendo una vida sacramental. La oración tiene poder, la oración de intercesión por sus hijos, por sus seguidores, por sus ovejas, en el caso de estar pastoreando, como guía, como maestro, como anciano, el jefe de las sinagogas, el jefe de los templos. Y así los profetas, en su vocación natural que nos concede el Espíritu Santo por el bautismo, ser profetas, ser sacerdotes y ser reyes de este reino interior. Esa profecía que es anunciar el bien, denunciar el mal y sobre todo anunciar caminos de rectificación del mal, pero sobre todo de santificación por el bien. Ocupémonos del bien, el bien vivir y las bienaventuranzas, que es bendición, sabiendo que existe la maldición, el mal vivir y las malaventuranzas, las maldicencias, pero esas son obras del enemigo, del demonio, del pecado. Sabemos que existe y hay que triturar ello, el pecado. Hay que aborrecer el pecado. Hay que denunciar el pecado. Pero eso se hace es dando testimonio, viviendo en bondad, viviendo en armonía espiritual, intelectual y emocional, viviendo en armonía con el Padre, la Madre y los hermanos, honrando al Padre y a la Madre, como dicen los mandamientos de la ley de Dios, y siempre suplicando al Padre Celestial que nos deje acercarnos a esa unción creadora, como criaturas que somos, con esa capacidad que nos ha dado el Padre de crear con Él, de apoyar a Jesucristo en esa función sanadora, redentora y salvadora, porque Él hace la transformación en el ser interior, ese Cristo interior en cada ser, que conectando con su otro Cristo, de Cristo a Cristo se saludan, para que conversen ahí cristológicamente, cristianamente, alma y cuerpo conectados, y es en el amor, la misericordia y la justicia divina que es santidad. Y de ese sello lo hace es el Espíritu Santo. De manera maravillosa hace esa unción. La tenemos por el bautismo, seres amados. El agua y el fuego del bautismo que en la confirmación nos hace hijos de Dios, como creyentes, como pueblo de Dios, como asamblea santa. Seamos una asamblea santa. Hoy sábado, especialmente en la oración a la Santísima Virgen María, que es el mes mariano ya terminando, hagamos esa plegaria, que nos mantenga con su manto cubiertos, que sea auxilio de los cristianos, como se meditaba ayer con María Auxiliadora, y que sea bendición para todos sus hijos como maestra de la iglesia, maestra de la sabiduría, la esposa del Espíritu Santo, la nueva Eva, en esta nueva Sion, una nueva Jerusalén, nuevo pueblo de Dios, creyente, convencido de la presencia de Dios en el corazón, que así sea entre todos seres amados. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.